Hola, muy buenos días. En esta oportunidad queremos compartirle una enseñanza de el poder de Jesús en la ocasión que calmó por segunda vez la tempestad. En el capítulo 6 de Marcos, los discípulos ya habían visto los prodigios de Jesús en el viento, en el mar, en la primera vez cuando Jesús entró en la barca junto con los discípulos y había una tormenta. Esto encontramos en el capítulo 4 de Marcos. Ya los discípulos tenían la certeza de que si estuviese Jesús con él, calmaría la tormenta, pero no lo recordaban, no lo invocaban, y en esta segunda ocasión sucedieron cosas impresionantes. Esta sería una excelente oportunidad para que Jesús los salvaguardase, pero ya no había esa oportunidad, porque Jesús no estaba. Si leemos el pasaje de Marcos capítulo 6, Jesús prometió que los alcanzaría. Hoy en día Jesús nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, pero no lo vemos. Pero aunque no lo veamos, aunque nuestra poca fe no nos permita ver a Jesús o nuestros limitados sentidos incipientes no lo podamos percibir, pero sí lo podemos sentir por su Espíritu Santo, que nos convence y nos redarguye, pero sobre todo nos convence de justicia, pecado y juicio. Eso sí lo tenemos presente. Está escrito la función del Espíritu Santo en el libro de Juan, capítulo 16, 8. Pero volviendo al relato de Marcos, capítulo 6, también Mateo y Juan relatan el pasaje y coincidentemente con Marcos, ven lo esencial, pero ellos están aportando detalles nuevos que complementan así la escena total. Por ejemplo, Mateo narra la aventura de Pedro sobre las aguas y termina su relato afirmando que los discípulos confesaron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Juan menciona que la razón por la que Jesús se retiró al monte era para que la gente ya no tenga la intención de ponerlo por fuerza como rey. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 6. Y por su parte, Marcos subraya el contraste entre la revelación que Jesús acababa de dar de sí mismo y la incomprensión de sus discípulos. Muy bien, enseguida eh, queremos recalcar que en esta escena Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca, ir delante de él. En esta ocasión, Jesús, en una aparente premura, hizo entrar a los discípulos y los envía con la esperanza de que los alcanzaría. Hay dos detalles en este versículo que es necesario que notemos. Por un lado, vemos al Señor con prisa y, no, y nos llama un poco la atención que Jesús les manda a los discípulos que entren en la barca. Pareciera, pareciera que los está forzando a salir de todo de ese ambiente de entusiasmo e impacto que generó en la gente por la multiplicación de los panes y los peces. Todas esas personas en un estallido de fervor nacionalista, la gente vino a Jesús para hacerle rey, eso lo recarga Juan. Quizás los discípulos estaban contagiados por ese mismo entusiasmo y tuvo que sacarlos de ahí para calmar los ánimos. Salieron de ese lugar y fueron a Bethsaida para aprender muchas cosas más. Jesús delega por varias razones que ellos vayan y crucen el mar a esa región, porque Jesús necesitaba también un momento de paz, de soledad, tranquilidad, quietud, cansancio, pero sobre todo podemos notar que Jesús pide y enseña a sus discípulos que él iría a orar. Inclusive en Lucas, Jesús hace una afirmación, Lucas 22. Jesús dice, ora por sus discípulos para que su fe no decaiga. Es una función importante del líder, orar por sus discípulos. Aún así, vemos que sí, la fe de ellos decayó, pero quisiéramos pensar que la oración de Jesús sí ayudó, si no, ¿en qué hubieran terminado los discípulos? Quizás no hubieran habido un Judas, sino 11 Judas. Bien, entre tanto que Jesús despedía a la multitud, una vez que Jesús consiguió que sus discípulos entraran en la barca y se marcharan, luego tuvo que persuadir a la multitud para que también se fueran. La multitud pensaba que el reino
que Jesús ofreciera un reino material y ellos buscaban un rey que los lidere de la opresión romana. Pero Jesús vino para liberarlos de la esclavitud de sus propios pecados. El reino de Dios sabemos que no es comida ni bebida. Eso lo anuncia el apóstol Pablo en Romanos 14:17, que coincide contrariamente con el punto de vista de la multitud a la que Jesús estaba persuadiendo que se vayan a descansar. Vemos que había el riesgo de sublevación contra los romanos, lo que había derivado en una lucha armada y en una nueva matanza. Y esto no tenía nada que ver con los medios que Jesús usaba, porque Jesús había venido a liberar al ser humano no de un simple imperio, sino del imperio de la muerte y del pecado. Los discípulos y las personas pensaban que era un reino material. La multiplicación de los panes ciertamente es algo muy trascendente en el ministerio de Jesús. Y esto sobrepasa todo lo hecho, inclusive por David o Salomón. Por eso, este Cristo para ellos era un tipo de rey inigualable y el que estaban esperando. La función del líder es muy importante y la manifiesta Jesús. Jesús no buscaba fama ni alabanza de los hombres, sino lo que realmente llenaba su corazón de gozo era la comunión con su Padre. ¿Cuán, ¿Cuántos necesitamos meditar en esto e imitar su ejemplo, sobre todo como líderes? Vivimos en una época en que la gente vive deprisa y los mismos creyentes somos tentados continuamente a cortar nuestra devoción privada y abreviar nuestras oraciones. Sin duda, esta es probablemente la causa de la pobreza espiritual de nuestras propias vidas e iglesias. Notemos también que el Señor estaba orando en el monte y sus discípulos estaban solos en el medio del mar, remando con fatiga porque el viento les era contrario. Jesús se fue al monte a orar por naturaleza de hijo, en humildad, comunión con el Espíritu Santo. Esta virtud solo se logra con la comunión con el Padre. Que el Espíritu Santo venga a nosotros para poder hacer estas obras y dar los frutos y ejercer los dones. Dejar la gloria y dárselo solo al Padre. Dejó de, Jesús dejó de ser rey para ser un siervo constantemente hasta su muerte. Es la vida de oración la que se debe imitar más que los propios milagros, los prodigios o ostentar la gloria. Por ello llega la pobreza espiritual en los ministerios, porque solamente se busca la gloria y no la humillación. Eh, También Mateo afirma, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Son las palabras de Jesús y él mismo las cumple. Debemos tener en cuenta también que hay un seguimiento del líder a sus discípulos. Los discípulos llevaban gran parte de la noche remando con fatiga. No olvidemos que estaban en medio de la tormenta debido a la obediencia al Señor. Y también nosotros podemos encontrarnos en medio de situaciones dolorosas, luchando por la adversidad como consecuencia de nuestra obediencia al Señor en el ministerio, en el trabajo, en el servicio. Pero en medio de la situación o cualquier situación, el Señor enseguida, Él nos está viendo. Quizás ellos pensaron que el maestro los había olvidado, pero no fue así. Donde quiera que un discípulo se encuentre y cualesquiera sea su situación o su circunstancia que les rodee, el Señor vela por nosotros y nos muestra su gloria. Los discípulos llevaban casi toda la noche luchando contra el viento. Todos lo veían a Jesús, pero él al venir a ellos andando sobre el mar, inmediatamente pensaron que era un fantasma. No lo reconocieron a su maestro, pero él les dio ánimo y les dijo, tened ánimo, soy yo soy, no temáis. Como, como les consoló el Señor, dándoles seguridad que era el mismo que se les acercaba. Y aquí Jesús dice, yo soy, el mismo yo soy que se presentó a Abraham, el mismo yo soy que se presentó a Moisés para que libertase. Hoy en día Jesús se presenta también a nosotros diciéndonos yo soy y nos da su compañía y su acompañamiento como líder. La gloria de Dios y su poder por su espíritu tarde o temprano se manifestará si hay una comunión con Él. Eso les pasó a sus discípulos. Una vez que Jesús entró a la barca, el viento se calmó y ellos se asombraron en gran manera. Todavía vemos a los discípulos luchando por comprender lo que significaba eh, y lo que estaba apreciando con sus propios ojos. Aún no habían entendido el milagro de los panes y ahora este nuevo milagro se encontraban completamente bloqueados. Su incomprensión del milagro anterior les impedía comprender nuevas revelaciones, quedando impactados, y por eso que el mismo evangelista nos dice que ellos tenían una dureza en el corazón. Y en el caso de los discípulos, no es que no querían creer, sino que les costaba entender la verdadera naturaleza de Cristo.
Muy bien, quiero concluir con esta experiencia de los discípulos en que Jesús nos aconseja a ir deprisa, a hacer las cosas con importancia, con relevancia. En cierta parte del pasaje, Jesús se nota que los fuerza y es una necesidad en el reino de Dios. En Lucas 14:23, también hablando de la parábola de la cena en el reino, dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los hollados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Jesús usa la persuasión como un recurso para un propósito soberano. Es necesario, es preferible animar, impulsar, forzar a las personas en el buen sentido de la palabra antes de que ellos se pierdan. Jesús no cambia, sino promueve el cambio. Ni sus discípulos cambiaron, ni todos sus discípulos cambiaron, como el caso de Judas. Lo traicionó y los demás lo abandonaron. Solo Juan se mantuvo acompañando a su madre. Pero Dios no cambia el corazón humano por la obra, sino por la fe en que Cristo murió y resucitó. Por medio de la cruz logramos la redención y la expiación por fe. Este es el cambio que Dios está buscando. Jesús manda que luchemos contra la adversidad como consecuencia muchas veces de nuestra obediencia al Señor. Definitivamente será mejor que la desobediencia. Sigamos adelante a pesar de la adversidad. Jesús siempre nos ve y nos acompaña, aunque nosotros no creamos que Él está con nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Él es el maestro, Él es el pastor, pero nunca es así. Un discípulo eh, se sentirá solo, porque siempre estará el Espíritu Santo, que es el consolador. Jesús llegó en la cuarta vigilia. Significa que Jesús llega en el momento que más lo necesitamos. Aún los discípulos estaban luchando y eran pescadores y navegantes profesionales, pero Jesús llega en el momento en que ya la gente realmente necesita y ya por nuestras propias fuerzas, por nuestro trabajo, no podemos seguir adelante. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Un día volverá Jesús ya no en el mar, sino en las nubes. Y la pregunta es si estaremos listos y preparados para verlo. Hasta entonces el Señor se presenta de formas inesperadas. Si no lo reconocemos y no dejamos, y si dejamos que Él pase de largo, un día quizás estaremos listos y disponibles para oír su voz. Así que cuando Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis, el Señor les da la seguridad de que Él mismo se acercaba a ellos. A ti, desde ahora y para siempre, se nos acerca de diferentes formas y un día lo veremos todos descendiendo en una nube. El evangelista también recalca que no entendían por qué sus corazones estaban endurecidos, siendo ellos mismos testigos de los milagros, porque ellos estaban mirando las cosas materiales y hoy en día el mensaje de Jesús es que no veamos las cosas materiales, sino las cosas que están en su reino. ¿Estás listo para verlo como el Salvador de tu alma? Que Dios los bendiga.